Bueno, dale. Ahí está. Bueno, ahí empezamos la nota. Bueno, La primera pregunta que te quería hacer era, eh, yo me entero de la existencia del musical y todo por Jorge Falcone, que me manda el- no sé cómo se dice, el vínculo de Instagram. Yo los empiezo a seguir y veo ok. la movida que están haciendo. ¿Cómo surgió la idea de La Noche de los Lápices en específico? ¿Cómo surgió la idea de hacer un musical de eso? La idea en realidad fue en base a, nosotros estamos cursando a nivel universitario en la UNA, estamos cursando la última materia de nuestra carrera y hubo un cambio de cátedra en la facultad. Nosotros siempre en realidad como última materia, y Paula y yo cursamos licenciatura en composición coreográfica en la UNA y siempre en la última materia uno hacía su obra original. Entonces ya estábamos acostumbrados a que esa era la finalidad de la materia y pasábamos el verano preparando nuestra obra individual, creándola, digamos. Resulta que como hay un cambio de cátedra, nos avisan cerca de principio de cuatrimestre, casi fin de verano, que no vamos a hacer obra. Así que todos dejamos nuestros proyectos en el tintero y dijimos, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Esta nueva cátedra, un coreógrafo que está más abocado al contemporáneo, a la danza contemporánea, toma la cátedra y la enfoca totalmente en un lugar distinto. La cuestión es que nosotros queríamos hacer obra, seguíamos como insistiendo con la idea de hacer obra, y a mitad de cuatrimestre dice, bueno, está bien, me convencieron, hagamos obra, y nos dice que el requerimiento que se podía hacer de a dos, nos dijo, algo que nos dijo que se podía hacer de a dos, ahí con Pau dijimos, bueno, puede ser porque habíamos abandonado el proyecto anterior, y nos dice que tenía que estar situada en Argentina, esta obra original que hagamos. Así que medio de como de esa pauta, nosotras nos sentamos, nos juntamos a empezar a cranear la idea y las dos estábamos de acuerdo en que queríamos hacer una obra que tenga un impacto, que no sea algo liviano y que realmente sea algo que nos interpele a nosotras como artistas y que tenga la posibilidad de generar un cambio en ese público que la viene a ver. Y empezamos, bueno, a hablar de a ver qué acontecimiento podíamos narrar en la obra y haciendo una lluvia de ideas surge la idea de lápices, de la noche de los lápices en ese momento dijimos. Y bueno, a las dos nos pareció bien y empezamos a buscar la vuelta de cómo poder representarlo. Así fue, digamos. Ahí Paula dice que se va a conectar en un cachito. Dice, Oli, dijo. Bien, así que sí, surgió de eso, medio de un determinante de que es algo relacionado a la sociedad argentina y a que las dos queríamos que sea algo que comunique. Particularmente a mí me pasó familiarmente que yo tengo un familiar desaparecido, el hermano de mi abuelo, Demostini, y a partir de ahí a mí era un tema que me interesaba, pero bueno, a las dos, o sea, tanto a vos como a mí y a la mayoría, la realidad es que es algo que nos interpela, es por eso que nosotras quisimos enfocar por ahí. Cuando, eh, si en la decisión de poner La Noche de los Lápices como contexto de la obra o hacerla sobre eso, la película de Héctor Olivera, la de la década del 80, cuando la vieron en su momento, ¿qué les generó? ¿Cómo les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció la película de Héctor Olivera? Eh, la película nosotros la vimos, cada una la vio particularmente en el ámbito escolar, cuando cursábamos la secundaria, es algo muy común, viste, que se muestra en las escuelas, y en ese momento, que fue, yo creo que más o menos la vi a los 16, 17 años, me acuerdo que me había impactado, que me había llevado a investigar más, pero cuando la volvimos a ver, porque cuando empezamos a hacer todo el espectro de investigación para armar la obra, volvimos a ver la película, leímos algunos libros, leímos el libro El Nunca Más, La Noche de los Lápices, que también es de Olivera, estuvimos como enfocadas en eso. Eh, Nos pareció que la película mostraba, quizás por la época, las cosas, algunas cosas de manera medio liviana, eh, o que queríamos ir un poquito más allá de la historia del cuentito, digamos, como informarnos más. Pero sí, de todas maneras nos pareció que era interesante. Pero sí, nos pasaba esto un poco de que hasta dónde mostramos la militancia, hasta dónde no, los chicos, no mostrar a los chicos como inocentes que no sabían lo que estaban haciendo, esos eran como nuestros focos para la obra, digamos.
porque la realidad es que la película los muestra como si fueran, no quiero por ahí meter una palabra, como si fueran unos pobres chicos infantiles que cayeron en eso y no como la militancia que ellos representaban realmente, porque ellos no eran ningunos ingenuos, ellos luchaban por algo que querían, no es que solamente era como, bueno, somos chicos y no sabemos lo que estamos, que eso pasa un poco en la peli, ¿no? Nosotros queríamos separarnos de eso y mostrar realmente la importancia de la militancia que ellos manejaban y, y como el peso de lo que ellos hacían y su ideología de cambiar el mundo y de buscar mejoras a nivel social, ¿no? Eso es lo que queríamos mostrar en la obra. Que por momentos parece que la película mira más a una especie de love story del terror o una especie de melody argentina que a ser una película política. Parece que por momentos es más una especie de Romeo y Julieta a la Argentina, si se quiere, entre muchas comillas. Claro, sí, 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 ni hablar. Que para nosotros también, obviamente, en toda historia es importante para conectar con el público que haya, la historia de amor es importante, que el público quiera a los protagonistas es importante, porque si no, solamente estaríamos haciendo un documental y no estaríamos generando también el efecto que queremos, que es eh, que el público se conecte, digamos, y se emocione, ¿no es cierto? Eh, entonces nos pasaba un poco eso, que nosotros queríamos también mostrar esas cosas, pero no queríamos dejar de lado la militancia. Y también algo que en lo que estuvimos charlando mucho es cómo hacer que no sea un golpe bajo, cómo hacer que la gente no quiera a mitad de obra levantarse e irse. Eh, y también desde el lado en que los protagonistas todos tenían, o la mayoría en sí, no es que ellos seguían determinada ideología política todos juntos, sino que cada uno era una individualidad. Entonces estuvimos bastante hablando de cómo mostrar los partidos políticos, para lo cual nos pareció mejor como mostrar un poco, dejar entrever, pero no enfocarnos en la ideología política en sí misma, digamos, en lo partidario, sino como más en la causa social de ellos. Que vendría a ser más el trabajo villero, más la militancia territorial, digamos. Claro, sí, 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 más toda la movida que ellos hacían de ayuda social, eh, y a nivel centro de estudiantes, toda la movida de que ellos buscaban de que todos puedan ir al colegio y que tengan boleto estudiantil, de que todos los chicos tengan acceso a apoyo escolar, o sea, toda esa movida que ellos también hicieron que nos parecía súper importante y valorable. Y que también fue uno de los determinantes por los cuales desaparecieron, su interés por la ayuda social, digamos. En la película de Olivera hay un protagonismo claro que son María Claudia y Pablo. En Sí. la obra está más, digamos, el protagonismo es más, los protagonistas son los 6 o 7 chicos, o también están, como en la película, María Claudia y Pablo. También está un poco enfocado hacia eso, está en la mano de que nos puso a entrevistar a Pablo Díaz, y también como él fue el que nos dio su voz para la obra, el que nos fue contando su punto de vista, lo convirtió en protagonista de nuestra obra, pero sí, todos tienen como sus momentos protagónicos, los otros personajes, para mostrarlos también y tratar de darles un poco más de color. Creo que en nuestra obra tienen más protagonismo que en la película. No diría que cada uno cumple el foco o sea, no es que todos tienen su canción, cuentan su historia exactamente, pero sí se los muestra más, se les da más voz. Eh, en cuanto a lo que repasaron, lo que leyeron, qué leyeron nunca más, hay un ensayo de María Sebán, el libro de Marcote, que son... De Sebane, claro, sí. Sí, estuvimos leyendo bastante, también acompañado de que nosotros estábamos, cuando una vez que terminamos esta materia y hacemos el primer boceto de obra, que era mucho más corto que la obra habitual, actual, eh, empezamos a proyectarlo para nuestra tesis. La obra empezó a crecer y empezó a ir de la mano de una investigación teórica que nos hacemos para nuestra tesis, que está enfocada en cómo trasladar un testimonio jurídico a una obra de teatro musical. Que en este caso nosotras estuvimos bastante viendo los testimonios de los juicios de las juntas, vimos grabaciones de Pablo Díaz en el juicio, yo también aporté algunas cosas que tenía, transcripciones del juicio de cuando estuvo mi abuelo en el juicio por el hermano. Estuvimos bastante investigando desde ese lado también, y también le pusimos como eso,
como ese foco de qué pasa en un testimonio, qué pasa con la búsqueda de las madres, estuvimos como haciendo varios puntos de investigación. Eh, en cuanto a la obra de teatro, ¿cuánto dura? 1 hora y media, 2 horas. Sí, dura 90 minutos, sí. Sí, sí, sí. 1 hora y media. En su momento Está, era más corte, después se fue ajustando y alargando y acortando, tuvo como varios procesos. en cuanto a la duración, en la película de Olivera son 20 minutos luminosos y 1 hora y 10 como de flagelaciones, como es muy marcado entonces la militancia más idílica, inocente, y digamos en la obra está más repartido entre la militancia y el cautiverio, que a veces en la película por ahí hay cierto regodeo en la violencia. Claro. Sí, nosotras en realidad lo que quisimos hacer en ese sentido es ir mostrando cómo el país se iba quebrando y cómo ellos en un inicio mucho más, eh, no sé, mucho más esperanzador, que ellos creían que realmente ellos iban a poder con todo eso y empiezan a caer en la realidad de lo que estaba pasando a nivel país. Mostramos también la llegada de la dictadura, que marca un quiebre para ellos, que tienen que pasar a la clandestinidad y que ya no pueden accionar de manera tan visual. Y fuimos cada vez también mostrando cómo ellos pasan desde un principio súper potente de esperanza a cómo los personajes se van rompiendo a medida que van perdiendo la esperanza y van viendo que hay cosas que no tienen salida o van cayendo en la cuenta de lo que está pasando y todo lo que significa para ellos el cautiverio y la idea de poder no volver a aparecer. Como ese camino. Y en contraste, lo que mostramos mucho es la lucha de las madres, que empieza prácticamente nula en la obra, porque ellos, de hecho, mostramos un poco cómo los padres se preocupaban por los chicos a nivel militancia y les decían, che, no, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con el otro, y cómo cuando los chicos desaparecen, la militancia de los padres empieza a crecer y ocupar ese lugar de buscarlos, de moverse, se empieza a cocinar madres de Plaza de Mayo, eh, madres y abuelas, todo ese foco de militancia, que no es que, o sea, nosotros ya sabemos que había adultos que militaban, pero nosotros justamente lo mostramos en dirección a cómo los padres tuvieron que hacerse cargo de la militancia de sus propios hijos cuando ellos desaparecen y empezar a buscarlos y toda esa lucha que ellos proponen. Porque hay varias madres, tengo entendido, porque son Nelva Falcone, la mamá de Horacio Húngaro, hay varias madres que fueron madre de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, hay varias de las madres que fueron, también de las embarazadas también había, o sea, la realidad es que hay algunas que se posicionaron y siguieron militando como madres de Plaza de Mayo, pero muchas desde el rol de buscar, porque por ejemplo, la madre de mi tío abuelo, mi bisabuela, no fue madre de Plaza de Mayo puntualmente, pero ella sí se movilizó a nivel individual, presentando habeas corpus, yendo a los cuarteles militares a preguntar, contactándose con curas. Entonces como que había todo un accionar, más allá de si eran o no parte del colectivo de Madres de Plaza de Mayo, o si ellas lo hacían por su cuenta, pero las madres tuvieron que accionar y, no, lo hicieron, ellas se movilizaron hacia eso, por el objetivo común que las conectaba, que era encontrar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Yendo a la parte musical, ¿cómo fue que armaron buscando temas de los 70? ¿Cómo armaron el esquema musical? ¿Cuál es el- 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 digamos, lo que contextualiza a la obra? Ahí se metió. Ahí dentro, Pau, Sí. genial. Mira, a nivel musical, nosotras decidimos que lo mejor era que también la música te transporte a esa época y que sea significativa, sobre todo para la generación de nuestros padres, que apenas ellos empiecen a escuchar la obra y a verla, empiecen a conectar con sus recuerdos de adolescentes. Nos pareció lo mejor para que se cree un clima. Y delimitamos en rock nacional y algunos tangos, tratando de que sean dentro sí, de la época del 70-80. Hay algunos temas que son posteriores, como es el caso de Salir al Sol, que en realidad es de los 90, 90 y pico,
pero bueno, era funcional a lo que queríamos decir en ese momento, pero en general sí, son todos temas que te transportan a la época de los 70 y, y que ellos pudieran conocer la letra. Eso es lo que nos gustaba un poco también, de que el público esté y lo lleve a eso de cantar la letra, de sentirla, de recordar. Temas de Sui Generis, Box Day, ¿cuál sería la más la ¿Cómo, cómo? Sui Generis, Box Day, serían esos temas, digamos? Sí, Fito Páez, sí, todo Sui Generis y todas las otras, viste, Porticieco, Cerú Girán, que en Sí. realidad estaban todos conformados como por los mismos, después Mercedes Sosa también pusimos un tema, y todo por ese lado del rock nacional, y bueno, y algunos tangos que nos servían, los tangos los elegimos para utilizarlos para las torturas y para las escenas de más tensión, porque necesitamos que sean instrumentales, pero que a la vez musicalmente potencie lo que estábamos queriendo decir y no tengamos que mostrar tanta violencia visual, sino que la misma música se encargue de poner al público en ese lugar. En la película de Olivera ponen un tango cuando picanean, me parece. Sí, eso se usa mucho. Bueno, el tango, si vos te fijas a nivel cinematográfico, en las obras, se usa muchísimo porque te pone en un lugar de tensión. Se usa mucho para todo lo que es las escenas fuertes de torturas o de violencia en las películas, ¿no? Habitualmente. Si querés, le hago la próxima pregunta a la que la Dale, conoce sí, sí, Pau, y así vamos muy dale, bien. perfecto. Hola, ¿Cómo va? perdón. Chao. Bueno, justamente continuando con esto, el tema que se me imagino que es el tema más complejo, más difícil, que es retratar la tortura. Siempre en el cine, en el teatro, siempre ha habido muchas discusiones de cómo se retrata la violencia física. ¿Cómo se decide que la música narre a veces más que la violencia? ¿Cómo fue el trato incluso con los propios actores para hablar de ese tema de mostrar la tortura, la violencia física? Sí, siempre con Sol nos interesó mucho abordar todo desde una mirada artística, que no sea algo tan explícito, ¿no? Porque es muy fuerte. Entonces creo que a través del arte, con la música del tango argentino, con la coreografía, ¿no? En general, las torturas están representadas a través de coreografías. Entonces, a través de esos elementos y esas herramientas, creo que podemos llegar a mostrar esos hechos sin que sea, o sea, representándolos como son, o sea, es algo fuerte de ver, pero que no sea algo tan explícito y tan doloroso, creo yo. No sé si Sol quiere agregar algo más. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. En Garage Olimpo, la película, hay una decisión Mm. interesante, ya es una película de los 90, se cierra la puerta cuando hay tortura y la cámara no entra a la sala. Digo, ahí hay un juego interesante en el cine. Sí, bueno, nosotras mucho lo que también utilizamos, un recurso, es el tema de la voz en off. Para algunos momentos, por ejemplo, el secuestro de Pablo Díaz, aparecen los bailarines representando una secuencia mientras se escucha el secuestro. Entonces eso no lo ves, sino que escuchás las voces de bueno, los actores que interpretan esos roles de cuando secuestran a Pablo Díaz. Están, está mostrado el secuestro de Pablo y también el de María Claudia. ¿Qué secuestro se muestra? Eh, Eh, sí, decilo vos, Pau, que estoy saliendo hablando un rato. es lo mismo. Tenemos por un lado el secuestro de María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, que se representa a través de una coreografía, y en ese mismo secuestro, a través del recurso de voz en off, se escucha el secuestro de los otros chicos y chicas de la Noche de los Lápices que fueron secuestrados esa misma noche, el 16 de septiembre de 76. Y después, por otro lado, tenemos el secuestro de Pablo, que con la canción Libertango también se representa con este recurso que te comentaba de la voz en off. ¿Los tangos cuáles son? Perdón que les pregunte, es un poco cholu la pregunta, pero ¿qué tangos son? Para saber.
es Libertango, de Piazzolla, y el otro que siempre le pifiaremos al nombre, pero se llama Largo Tangabile, ¿estoy bien? Sí, algo así, Largo Tangabile, de Piazzolla, y también hay otro de Sexteto Mayor de Tanguera. Sí. Sí, son esos tres. Mirá. No, hay el sexteto no lo conozco, los otros dos sí, son extraordinarios. Sí, sí, Igual sí. es Piazzolla, por su propio estilo, es bastante más contundente que otros tangos. Sí, sí, A mí me gusta más Gardel, pero es una cuestión personal. Sí, sí, pero a nivel, sobre todo como de composición musical y la tensión que manejan los tangos de Piazzolla nos servía mucho para las escenas. En la obra me decían que está la lucha de las madres, o sea que se muestra, o sea que se da por un lado el cautiverio, por otro lado cómo salen a buscarlos de alguna manera. O se da primero el cautiverio y después digamos, la búsqueda. Sí, en realidad se muestran las dos cosas a la vez. ¿Querés hablar tú de eso, Pau? Bueno, como quieras. Sí, se va mostrando en paralelo. Por un lado vamos intercalando, ¿no? Vemos lo que está sucediendo en el cautiverio y sucede una escena ahí y luego vamos a las madres. Y después volvemos al cautiverio y de vuelta a las madres, ¿no? Como que vamos viendo en paralelo cómo va avanzando la situación, tanto en el encierro como en el afuera. Y cómo, bueno, la desesperación de esa búsqueda, ¿no? Que van recorriendo diferentes lugares y sin obtener ninguna respuesta. Y cómo a la vez, bueno, hay una escena que me gusta mucho que creamos, que es medio sobre el final, spoiler, spoiler alert, no, que está la madre de Pablo buscándolo y en paralelo lo vemos a Pablo que está ahí. Y es como muy desesperante, creo, lo que te genera saber que están en algún lado, pero que no pueden obtener esa información, no nos pudieron encontrar. Hay una escena que está, creo que que sucedió verídicamente, pues está declarado en el juicio de la Junta, que es la secuencia con una embarazada. Eso es fuertísima esa escena en la película. Es terrible. ¿Cómo decidieron, si se hizo, cómo decidieron mostrarla? En la investigación que hicimos, algo que encontramos es que los chicos estuvieron tanto tiempo ahí en el pozo de Banfield porque estuvieron a cargo del cuidado de embarazadas. Porque una de las funciones de estos centros clandestinos era el robo de bebés y la venta de bebés. Y había muchos que directamente los llevaban y los mataban. Pero esos duraron tanto tiempo, algo que nos decía Pablo Díaz, estuvieron 3 meses ahí en cautiverio, porque les asignaban que cuiden a las embarazadas hasta el momento de parir, que se las llevaban y les robaban el bebé. Con la cuestión de embarazadas puntualmente, nosotros quisimos mostrar varias realidades juntas, es por eso que el personaje es un personaje ficcional que está conformado por varias historias de embarazadas. Si bien se llama Estela, que es por Estela Cargiborde. Estela Maris Montesano de Ogando. Estela Maris Montesano de Ogando, perdón. Cargiborde es Gabriela. Gabriela Cargiborde. Nosotras hicimos como un compilado o una unión en ese mismo personaje de varias historias que transcurrieron ahí y que los chicos fueron testigos. La idea era mostrar como esa realidad tan cruda del robo de bebés y de cómo separaban a las familias de sus hijos, ¿no? De sus nietos. Sí, totalmente. Como dices, son el rol de la mujer embarazada, que tiene el nombre de Estela, en honor a Estela Maris Montesano de Ogando, es un personaje ficcional, y el de las madres también está inspirado en varios testimonios de madres que hemos podido investigar, y en base a todo ese conjunto de cosas se creó este cuadro en el que interpretan una canción que se llama Corazón Libre, que es de Rafael Amor, y yo creo que sí, es una de las escenas más fuertes de la obra, porque, bueno, vemos en escena cómo
se apropian del bebé de Estela. Y en nuestra obra esta escena en particular es la que genera a nivel interpretativo de los personajes, es el quiebre de la pérdida total de esperanza, o sea, realmente es el momento quiebre de la obra para que los chicos empiecen a mostrarse también ya desesperanzados, mucho más deteriorados también a nivel físico y mental. Sí. ¿Cómo fue la edad, el trato con los actores? Que deben tener más o menos la edad de los chicos, entre 17 a 20 años. ¿Cómo fue el prepararlos para para el esfuerzo físico también, que es el musical, pero también para, digamos, el esfuerzo emocional, entre comillas, para interpretar eso? La verdad, no sabía quién Dale, hablaba. dale, vos. ¿Vas vos o...? Vos, dale. Dale. Perdón. La verdad que los ensayos siempre fueron muy duros y muy intensos, porque es muy fuerte lo que estamos interpretando. Primero que nada, siempre desde el equipo hicimos mucho hincapié en que los actores investiguen sobre lo que estaban por contar, y después mucho trabajo de trabajos actorales, de entrenamiento actoral, para generar primero la unión del grupo, que es algo que siempre resaltamos con Sol, que es muy importante para nosotras, que se trabaje con mucho compañerismo, porque al fin y al cabo es el grupo el que te sostiene, ¿no? Para poder enfrentar y desarrollar toda la obra, ¿no? Poder realmente apoyarse en tus compañeros es muy importante. Y bueno, realmente sí, muchas veces hemos, bueno, llorado un montón, porque es imposible no emocionarse, pero bueno, sabemos que es prestarle el cuerpo a estos personajes y luego tratar de soltarlo y seguir adelante. Y a nivel interpretativo, siempre el desafío es poder seguir rindiendo como actores y actrices y como bailarines, aún con la emoción ahí latente, y como cantantes, que sobre todo es lo más difícil, con la emoción ahí a flor de piel. El mayor desafío para ellos era ese, y también el hecho de sostener en el tiempo esa emoción sin quebrarse en los momentos en que no estaba pautado que se llegue al santo, si bien todas las funciones eran diferentes y había momentos en que ellos iban y venían y circulaban por situaciones de santo, sostener la obra hasta el final también era parte de eso, de interpretativamente ir reteniendo la emoción para que no les gane y no los domine, y poder ir hasta el final con la obra. Esa era como la mayor dificultad que se presentaba. Digamos que la obra no es que va subiendo de emocionalidad, sino que tiene varios momentos muy emocionales, como que se van intercalando entre la obra. Sí, si bien va increciendo, obviamente, cada vez está más roto tanto desde el lado del escenario todo el elenco como el público, porque a medida que avanza, obviamente, cada vez nos vamos rompiendo un poquito más. Pero sí, la obra tiene como ese comienzo luminoso y va mostrando esa degradación de los chicos y esa situación cada vez más insostenible, de que empezás a darte cuenta de que no hay un final puntualmente feliz, de que van a reencontrarse con su familia. También desde el lado del montaje, nosotras propusimos al inicio, cuando los actores tomaban confianza, iban conociéndonos y conociéndose como grupo, empezamos por el lado luminoso. Y en la medida que iban interiorizándose como grupo, empezamos cada vez a trabajar escenas más difíciles. Sí, yo creo que también algo clave, si bien es cierto, ¿no? Es un increyendo y cada vez es como más fuerte lo que va sucediendo. La música es algo que te da por ahí ese respiro que se necesita, porque si no es muy duro de atravesar. Entonces yo creo que ahí las canciones juegan un rol fundamental. Sí, completamente.
Y sí, nos interesó que al final de la obra haya un mensaje de esperanza. La canción del final es El País de la Libertad, y de León Gieco, y un poco lo que quisimos mostrar ahí es que estos chicos que fueron desaparecidos están presentes hoy y están, y los representamos en esta obra, y su lucha está vigente. Les quería preguntar, hay justo hablábamos con Sol al principio de cómo la película resaltaba la supuesta inocencia, digamos, la víctima inocente, muy en contexto en la década de 80 eso. Hay una escena famosa en la película que Pablo Díaz le limpia la herida a un militante del RP, que dice, usted es un perejil, yo como que se muestra como una especie de contraste. ¿Eso hay una escena similar o no? ¿Cómo decidieron representar esa parte en específico? Que me parece que la película de Oliveral, en esa escena en específico, le gana a la época. Digamos, hacer algo que vaya con el contraste. ¿Querés responder vos? Sí, a nosotros nos pareció esto que hablamos hoy al inicio de la entrevista, que lo mejor era mostrar la militancia y no mostrarlos desde un plano de inocentes que no, para nosotros no eran perejiles. Obviamente con su adolescencia encima, que igual es importante saber que no era lo mismo un adolescente en ese momento y en ese contexto que por ahí nuestra, no sé ahora, porque ahora nuevamente está de nuevo latente la militancia, pero por ahí en nuestro periodo adolescente quizás nosotros éramos un poco más naif que estos chicos que sabían lo que estaban haciendo, estaban militando, estaban luchando, estaban comprometidos con una causa, quizás familiarmente o quizás no, porque quizás también era algo que surgía de un interés personal de ellos. Y nosotros queríamos mostrar eso, que no eran algo que nos decía en su momento Jorge Falcone también, es que ellos no eran ovejitas, una pobre ovejita que estaban ahí arriados por quién sabe quién, sino que sabían lo que estaban haciendo, estaban conectados con su militancia y con su causa. Y si bien hay distintos grados, porque obviamente no es lo mismo María Clara o su militancia que la militancia de Pablo, según lo que él nos decía, nosotras quisimos mostrar que ellos estaban cada uno desde su lugar enfocados en esa militancia. Sí, y con respecto a esa escena particular que mencionás, también la representamos en la obra. Yo creo que en esa bastante similar, porque bueno, en realidad es el testimonio de Pablo Díaz, no olvidemos que tanto la película como nuestra obra está basada en su testimonio, y eso es una anécdota verídica que él narra en sus relatos. Sí, sé que está bastante testimonio de Pablo Díaz, pero lo que me refería que la película de Olivera, digamos, cuando me refiero a le gana la época, me refiero a que pareciera como el diálogo entre ellos quiere como marcar aguas, a eso me refería. Claro, Sí. Sé que están en La Pampa ahora representando La Noche de los Lápices. Yo soy porteño. ¿Cuándo tienen planeado venir a La Plata o a Capital? Por ahora, no sé, no hay nada concreto, pero creo que Lápices, bueno, desde el momento uno que la representamos con Sol en Buenos Aires, supimos que era una obra necesaria y siempre está vigente, y nos encanta que siga creciendo y siga llegando a más lugares, porque, bueno, ahora que estamos acá en La Pampa y justo hace poquito tuvimos función y hubo mucha, bueno, es una oleada de emociones que se genera a partir de la obra, tanto la gente que vivió la época, recibimos muchos comentarios de personas diciendo, es tal cual como lo viví, me trasladó a esa época, fue muy duro, no sabía si lo iba a poder llegar a terminar de ver porque era muy fuerte, pero también agradecen que se cuente también para las generaciones más jóvenes, porque siempre es importante recordar nuestro pasado para que no se vuelva a repetir. Así que bueno, solamente por ahora no hay nada pautado,
pero siempre estamos abiertas a las posibilidades y a que esta obra siga llegando a más personas. Así que, bueno, ojalá surja alguna. Lo comentaba porque les pasé el link a mis compañeros de la unidad básica. Yo estoy acá en Capital Milito, en la Cámpora, y les pasé el link de la obra y me dijeron cuando vengan a Buenos Aires la quieren ir a ver. Bueno, Sí, los anotamos. ojalá que sí. Sí. Y la última pregunta. A Jorge Falcone, ¿cómo lo conocieron? Él me mandó, me insistió mucho que las entrevisté. Nosotros puntualmente a él lo conocimos por medio de Cacho, ¿no, Pau? Sol Fue así lo nuestro llegó a vínculo. conocer, yo no lo conocí. Fue porque Leonardo Napoli, que es un director con el que yo estaba trabajando en otra obra que también es histórica y política, que es 1919, Armonía Inconclusa, él lo conocía a Jorge Falcone y tenía relación con él, y bueno, y nos llevó a conocerlo, nos regaló un libro también, la verdad que estuvo interesado también en la obra, y eso nos sirvió mucho. Pablo Díaz o Jorge Falcone, ¿la vieron la obra? ¿Fueron a verla en algún momento? Pablo Pablo Díaz Díaz, sí, y Jorge, no me acuerdo no, si no, Jorge creo que no. no, No, ¿no? no. Pablo Díaz sí No, la estuvo que con sí, nosotros. Pablo con Díaz Marta estuvo con Húngaro. nosotros. Sí, el día del estreno, el 16 de septiembre del 2017, que vino con Marta Húngaro, y fue muy emocionante. Y Marta Húngaro es la hermana mayor de Horacio, ¿no? Sí, de Sí, Horacio, sí, sí, sí. Sí, sé que Y es ella una estaba historia en muy la tremenda la de universidad. la familia Húngaro. Sí. Sí, o sea, todas son historias muy impactantes, las de los chicos, y cómo, cómo las familias, digamos, se vieron afectadas, cómo también algunos de los hermanos estaban relacionados con la militancia, o estaban en el exilio, o estaban eh, trabajando, digamos, militando a nivel clandestino, o sea, como que había mucha movida en general en sus familias, en la mayoría de las familias, no en todas. Les hago la última pregunta. En especial, hay como una especie de nuevo negacionismo en los últimos tiempos y demás, justamente con la del llamado liberal de los libertarios y demás, hay un reverdecer muy marcado el negacionismo. ¿Cómo, cómo ven esto? ¿Cómo ven la obra y demás cuestiones que hablan de la memoria en un contexto que hay un negacionismo para mí floreciente? yo creo que justamente por estos discursos que continúan circulando, es una obra más que necesaria para que la gente pueda replantearse un poco y reflexionar sobre lo que pasó, reflexionar sobre el presente. Creo que bueno, la obra ayuda y al hacerlo a través del arte, te interpela, me atrevería a decir sí o sí, no puede no interpelarte de algún modo, y creo que eso es lo que genera el cambio, lo que genera la transformación, ¿no? Un poco eso es lo que buscamos, aunque sea que un espectador se vaya replanteándose, para nosotras ya hemos cumplido, ¿no? Y algo que nos proponíamos era esto de que quienes vayan a verla salgan modificados, o al menos abrir el diálogo, y que en las casas se hable y otra vez sea un tema de conversación en las familias, en los colegios. Eso es algo que era un objetivo de la obra, y creemos que se cumplió y se sigue cumpliendo, porque siempre que la obra se representa, eh, la gente vuelve a hablar de estos temas, se vuelve a acordar, salen anécdotas, empiezan a los debates, y Sí. eso nos parece súper importante. Sí, es como dice Sol, abre puertas, y muchas veces todo lo que pasó en esa época se guarda, ¿no? Es como que está tapado bajo un montón de... Y de repente a mí me sorprende, porque es increíble cómo mucha gente lo tiene muy guardado, y al ver la obra empiezan a surgir esto, ¿no? A mí me pasó que yo tengo mi tío, que no sé qué, que mi vecino, que como todos de alguna manera estuvimos ligados a lo que pasó en la dictadura, y particularmente hablo acá en La Pampa, en el interior, creo que aún más se calla
y acá hay un discurso que dice en La Pampa no pasó nada, La Pampa fue una isla. Y es mentira, pero justamente es eso, no se habla. Entonces, eh, es muy importante por eso, porque empieza a generar el diálogo y que empiecen a Justamente salir. por eso, Sí. por lo que decías, por La Pampa fue una isla, Mm. hay provincias en especial en donde el discurso de la memoria es bastante corrido, junto con Tucumán, por mucha presencia militar en La Pampa. O sea, hay varias provincias que tengo entendido no, no se han hecho centros de memoria todavía. En Tucumán se hizo uno hace unos pocos años, o sea que todavía ese tema no, o sea, a eso me refería, que dicen que es una provincia jodida en ese sentido. Mm. Sí, totalmente. Por eso creo que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, una anécdota, el viernes pasado pudimos ir a una localidad que se llama Realicó, en donde una artista había hecho una intervención hace un tiempo atrás, ¿no? Para el mes de marzo, que está el Día de la Memoria, había hecho una intervención en una plaza con caras de personas desaparecidas de la provincia, y una persona fue y saboteó toda la intervención, y su discurso era: fui a sacar esa basura de ahí. Entonces, que estas cosas sigan pasando el día de hoy, no sé, para mí es terrible. Por ¿Pero no hay eso creo que es investigación importante. judicial sobre el tema? ¿Cómo? ¿No hay investigación judicial por... No sé, la verdad, sinceramente no lo sé. Sí leí el artículo que salió en el diario y que esta persona decía, pero convencido totalmente, que eso era basura y que había que sacarlo, que no sé, muy, muy fuerte. Sí. Entonces, nada, creo que por eso es una obra necesaria. Perdón, Sí. con el tema de los estudiantes se me ocurren preguntas a medida que me van contestando. A esta sí es la última pregunta y no las molesto más. El trato con los estudiantes secundarios, porque con lo que veías y demás, cómo los estudiantes van, cómo es ese tema, porque siempre es la película y el tema siempre está muy en contacto con los adolescentes. Yo la vi en el secundario, la película, y fue terrible. Sí. Bueno, Pero creo que genera también, creo que un objetivo siempre para nosotras fue llevar la obra a los colegios secundarios, porque son generaciones que no vivieron esa época y que muchos quizás ni siquiera, o sea, a ver, quizás lo vieron un poco en el colegio, pero hasta ahí nomás. En algunos colegios no se ve, sobre todo colegios que tienen por ahí más una Orientación bajada religiosa. católica, ¿no? sin ninguna Yo, duda. sí, charlaba con compañeras. Bueno, una de las actrices que estuvo ahora participando daba clases en un colegio en Córdoba que no había acto el 24. No se hacía acto el 24 de marzo. Y es como, y ella se queda como, pero el acto del 24 no estaba. Eh, Yo fui a un entonces, colegio evangelista donde tampoco se hacía acto el 24. claro, es muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que los chicos por ahí son difíciles de llegar a veces porque son adolescentes y están en sus cosas, ¿no? Y por ahí van a ver una obra que es algo que no acostumbran, pero sin dudas que también les interpela, porque está genial esto de que los protagonistas sean personas jóvenes como ellos, entonces se sienten identificados, y estoy segura de que les ha hecho replantearse. Sí. Bueno, Sol, ¿vos querés decir algo o No, bueno, algo que me estaba acordando cerramos con lo de Pau? a nivel puntualmente de los adolescentes, algo que recordaba es de cuando hicimos el primer video de lápices, o sea, la primera filmación, nosotros empezamos como a moverlo entre nuestros conocidos y les llegó a varias docentes de colegios, e inclusive a chicos que nos lo pedían para pasarlo en el aula o para mostrárselo a las docentes. Y en una escuela particularmente que una docente artística lo mostró,
nos contaba que cuando en el momento en que están en la marcha y se levantan las manos para la votación de marchar, ella se emocionó porque los chicos empezaron a, a levantar las manos en el aula de ella, y se emocionaron mucho, estuvieron como hablando de todo el tema de la militancia, y me parece que es súper importante eso, así como nosotras en la escuela, yo sí tuve la suerte de que en mi escuela se hable, no demasiado igual tampoco, pero sí, o sea, se mostró la película, tuvimos actos en los que había debate, y me parece que realmente es súper importante. Y quizás, no por inflar la obra, pero pienso que es más, tiene más llegada en este momento nuestra mirada, de los hechos y la obra y cómo puede llegar a un público adolescente que lo que la película que ya quedó un poco antigua por la época, por cómo está filmada. Eh, Me parece que la conexión con una obra de teatro, o sea, el aquí y ahora de la obra de teatro te lleva a otro lugar. Sí, totalmente. Bueno, Tener las personas ahí. ahí bueno, les quería preguntar algo, después dejo de grabar y les hago una pregunta.